Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Así serán los últimos tiempos. Persecución, ¿qué nos espera? La iglesia va a pasar un tiempo, va a empezar a ver los tiempos cuando sea el tiempo en que la iglesia va a pasar una situación difícil. Vamos a explicar un poquito mejor. Bueno, ahora yo me voy a enfocar en Hechos 12 del 1 al 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que se le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, no a nosotros, Señor Dios, a ti sea, amén. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro, mire qué hermoso, imagínese usted ese momento, qué lindo, dice aquí: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego al ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mira, algo triste aquí, algo que vamos a mencionar hoy en este día. Si nosotros, fíjate lo que te voy a decir hoy en esta mañana, y eso es lo que le espera a la iglesia en sí, en poco tiempo. Todos decimos que la venida de Cristo está cerca, la venida del Señor está cerca. El que tiene oído, que oiga la palabra de Dios. Aquí a lo que vemos nosotros, de que notablemente la historia de la iglesia primitiva había comenzado a atraer notablemente la atención. Escucha bien, porque esto es lo que nosotros debemos de estar alerta. ¿Qué está pasando hoy? Va a llegar un momento en que la iglesia se va a ver sometida a que le van a preguntar: ¿tú eres cristiano? Y aquel que diga sí va a pagar con su vida. Ya vamos a llegar ahí, Entonces dice: y viendo que esto agradó a los judíos, mire, procedió a
prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Primero el gobierno actúa y ve si el pueblo está de acuerdo. Y esto va a ser mundial. Ahí es donde se va a levantar la estrategia que el enemigo tiene contra la iglesia preparada. Por eso ahora yo les digo a ustedes, ahora abiertamente a nosotros, estamos aquí en las redes sociales, estamos aquí llevando el evangelio. El evangelio llega a Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay, Israel, Egipto, Jordania, llega a los Emiratos Árabes, llega a México, a Guatemala, El Salvador, tantos países que podemos llegar. El enemigo puede utilizar estos medios para bien y el Señor lo puede utilizar, el enemigo lo puede utilizar para mal, pero Dios lo va a utilizar siempre para bien. El enemigo siempre quiere aturdir a la iglesia. El enemigo siempre va a querer ponernos contra la pared. Pero aquí nosotros estamos viendo algo que debemos de tomar mucha atención. Dice, cuando yo escribía, yo decía realmente, notablemente en la historia de la iglesia antigua, la iglesia primitiva, comenzó a atraer la gran atención del gobierno. Es algo sorprendente de cómo la Biblia nos muestra de cómo serán las similitudes de los últimos días. En otras palabras, yo hablaba de la orden mundial. Ese es un sistema mundial que va a haber contra la iglesia. ¿Y cuál es la gran ramera? La gran ramera es aquella que tú y yo conocemos, la que dice que es la única iglesia y la que dice que fue la primera iglesia, donde están todos los papas, los sacerdotes, los curas, donde hay idolatría, donde hay mentira, donde están poniendo al pueblo, diciéndole que ese es el Dios que hay que adorar. El Dios que nosotros adoramos es aquel que se adora en espíritu y en verdad, aquel que no tiene imagen, aquel que la imagen está en nuestro corazón, aquel que la imagen es la que Él incrustó en tu corazón, aquel que dice que no necesita luz porque Él es la luz, no necesita que prendamos una candela, no necesita que arrodillemos delante de un ídolo que tiene oídos y no oye, que tiene ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que hay que cargarlos a tantos ídolos mentirosos inmundos, que es así como el enemigo quiere derribar a la iglesia. Pero la iglesia de Dios sabe de que nosotros tenemos que ser una iglesia genuina, una iglesia con convicción, una iglesia de saber a quién nosotros hemos creído. El Señor va a permitir que la iglesia comience a ver todo lo que está pasando, pero antes de que el enemigo venga a querer a ponernos contra la pared, a todos aquellos que estamos en convicción, que hemos creído firmemente en el Señor vendrá por su iglesia. Algo extraordinario. Mire lo que dice aquí. Y viendo esto que agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a pasar situaciones difíciles. Muchos van a ser encarcelados. La misma palabra de Dios en Juan 16:2-13 dice, os expulsarán de las sinagogas. ¿Acaso no ha pasado eso hoy? Os expulsarán de las sinagogas y dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Mira cómo aquí el Señor claramente dice que muchos van a actuar pensando que están haciendo bien. Muchos van a actuar pensando que están agradando a Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios, somos incapaces de hacerle mal a alguien. Somos incapaces de querer poner a la iglesia contra la pared. A veces nosotros sin querer, muchos han puesto a la iglesia
iglesia de cabeza. ¿Por qué? Porque empiezan a murmurar, empiezan a poner a la iglesia, a separar la iglesia, y sin querer estamos haciendo alianzas con el enemigo. Sin querer estamos ayudándole al enemigo a terminar el plan que él tiene con la iglesia. Aquí dice que tomaron a Pedro. ¿Y Pedro quién era? Pedro era uno de los líderes mejores que tenía, uno de los más intrépidos, aquellos que hablaba con denuedo de la palabra de Dios. Ahí tú y yo estamos en la mira del enemigo. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Cuáles eran los judíos? Dirá usted. Bueno, los fariseos, los que se hacían pasar porque creían en Dios, que amaban a Dios, aquellos que pretendían vivir una vida recta delante de Dios, pero Dios conocía sus corazones. Entonces dice, estoy en Hechos 12:3, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Dice, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Cuando yo leía esto, yo decía, wow, Señor, 4. Si usted lo lee solamente así, va a decir, ¿por qué 4? Si Pedro solo era 1 y no necesitaban que 4 policías estuvieran delante de él. Escuche bien, porque ahorita le voy a explicar. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Fíjate, cuando nosotros vemos en la Biblia habla en Apocalipsis 15, 16, 17. ¿Quiénes son los que habla la Biblia? Que son los espíritus de los 4 vientos: norte, este, oeste y sur. Así es como el enemigo va a querer atar a la iglesia. En todo el mundo, en todo el norte, en todo el sur, en todo el este, en todo el oeste. Y entonces la iglesia se va a sentir oprimida, porque va a llegar un momento nuevamente como al principio, que la gente se va a tener que esconder para que poder hablar de la palabra de Dios. Ya no vamos a poderlo hacer abiertamente. Ahora, estos son Jacobo representa perfectamente a toda esa gente, y Pedro representa la iglesia. Mire qué hermoso, para que usted lo vaya entendiendo. Los 4 policías representan los 4 ángeles de los 4 vientos. Lo que quiere decir que esto va a ser mundial, que esto en todas partes del mundo. Ya el cristiano, el misionero, ya no va a poder ir a un lugar específico, porque allá también va a haber persecución. Ya el evangelista no va a poder ir a hacer campañas, porque allá también va a haber persecución. Los pastores en todos los países del mundo, esto va a ser. ¿Me está entendiendo? Si me está entendiendo, por favor, yo quiero que usted entienda esta palabra. Por eso yo les he dicho a ustedes, necesita usted escudriñar las sagradas escrituras, entender, encontrar los misterios que Dios habla en la palabra, encontrar aquellas perlas preciosas de las cuales la palabra de Dios nos enseña. Qué hermoso es venir delante de Dios, entender su palabra. Hoy el Señor te está diciendo a ti, como me está diciendo a mí, prepárate, porque yo te estoy mostrando a ti lo que ha de suceder. Dice que en los últimos días habrá comezón de oído. En los últimos días se levantarán muchos a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios está alertando en los 4 vientos también de que la venida de Cristo está cerca, de que hay que arrepentirse. Hay muchos que viven doble vida aún dentro de la iglesia, están viviendo doble vida. Y yo se lo digo no porque yo lo sepa 100% o lo haya visto, sino porque el Espíritu Santo me lo pone en mi corazón. Todavía hay lesbianismo en la iglesia, todavía hay homosexualismo en la iglesia, todavía hay discordia en la iglesia, todavía. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Él venga, Él va a levantar a los que estén vestidos, a los que estén listos, a
aquellos que estén santos, 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 aquellos que tratemos lo más posible de que el enemigo no nos toque ni en la mente ni en el corazón para actuar en contra de la iglesia. ¿Se acuerdan muchos de que dice que los discípulos andaban con Jesús y oyeron que por allá estaban predicando? Y los discípulos le dijeron: Señor, allá están predicando, ¿quiere que vayamos a callarlos? Y el Señor le dijo: los que son con nosotros, los que predican con nosotros, de nosotros son. Mire qué lindo. El Señor, en otras palabras, le dijo: déjalos que prediquen, yo los he mandado, porque nosotros no somos suficientes en este momento. Vamos a ir de un lugar y ellos van a ir a otro. Nosotros no podemos ir contra aquel hermano que está predicando. Yo siempre les he dicho a ustedes que en cada mensaje nosotros debemos de sacar lo mejor que hay, lo que se atesora en el corazón, y mantenerlo dentro. Y dice así, estoy en el número 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En los últimos días la iglesia va a tener un avivamiento, la iglesia va a orar mucho más. Yo no sé si usted está orando, añádase a ese grupo de oración, La oración rompe todo argumento. La oración rompe todo yugo. La oración del justo dice que tiene mucho poder. La oración del pueblo se levanta. Si usted yo oía un testimonio de un pastor de Puerto Rico, que él decía que cuando él estaba en su cama, que cuando él estaba entre la vida y la muerte, él estaba en coma. Dice que él veía cómo el Señor le mostraba a él. Era un gran agujero negro. Dice, dice, el Señor dijo: mira aquel lugar. Y dice que cuando él miró, habían muchas flechas veía él como antorchas de fuego que llegaban hasta donde ellos estaban. Y el Señor le dijo: mira, esas son las oraciones de los santos, las oraciones de mis hijos. Así es como llegan hasta el trono de la gracia. Esas oraciones que usted hace pasan el segundo cielo, que es donde el enemigo y todas sus potestades están. Hay oraciones que usted dirá: ay, mi oración no llega ni siquiera al techo. Dios escucha toda oración, pero sabe si sale del fondo de nuestro corazón. Y aquí la iglesia estaba orando. A la iglesia tiene que orar por esos días. ¿Sabe por qué? Porque aquel que esté bien delante de Dios se va con el Señor, pero van a haber muchos que se van a quedar, y Dios no quiere que nadie se quede. Usted dirá: ¿quiénes se van a quedar? Aquellos que estén viviendo una doble vida, aquellos que estén viviendo una vida falsamente delante de Dios. Del corazón emana todo, lo bueno y lo malo. Y mire, aquí dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Qué pasaría si usted supiera que hoy viene el Señor? Trataría de hacer todo lo mejor posible. Yo también. Eso es lo que el Señor te dice. Trata de vivir tu vida mejor. Ayer, cuando yo hablaba en los estudios bíblicos, yo les decía que el Señor, Él no usa fuertes, Él usa a los más débiles para que su nombre sea mayormente glorificado. Yo no sé si usted me está entendiendo la hermosa palabra. Mire qué lindo como el Señor nos quiere usar. Mire qué lindo como el Señor quiere usarte a ti, usarme a mí. Moisés dijo: Señor, yo soy tartamudo. ¿Cuántos de los que predicamos la palabra, cuántos de los que tenemos el Señor nos pone a veces enfrente a alguien? Decimos: no puedo hablarle, pero el Señor va a poner palabra en mi boca. El Señor va a poner palabra en tu boca para que su nombre sea glorificado. No es la gloria tuya ni es la gloria mía. Por lo tanto, el Señor dice que por amor a su nombre, Él no nos dejará avergonzados. Mire qué hermoso, mire qué hermoso. Entonces dice aquí: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Así va a estar la iglesia, así va a estar muchas veces la iglesia, así van a haber muchos, pero
Cuando el enemigo piense que ya tiene a la iglesia en sus manos, el poderoso pueblo de Dios en sus manos, muchos se van a ver obligados a tantas cosas. Ayer yo escribía, yo decía, Señor, tienes razón todo lo que estás hablando aquí. Hay una gran similitud en los últimos días que la iglesia va a pasar. El cristianismo será considerado como un desvío. Escuche bien, el cristianismo va a ser considerado como que nosotros nos estamos desviando de la realidad de aquella, según aquella iglesia, la gran ramera, porque va a estar unida con el pueblo. Por eso es que dice Apocalipsis que a esa iglesia el Señor va a tirar su copa, dice, su copa de furor, por haber hecho que las naciones, por haber hecho que los grandes líderes, por haber hecho que aún hasta muchos ungidos del Señor se postren delante de Él, creyendo en que está diciendo la verdad. Pero tú y yo debemos de creer en lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó. Ay, mire qué lindo esto. Le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cómo es posible? El enemigo va a pensar que ya tiene a la iglesia en sus manos. El enemigo va a pensar, pero la Biblia dice que él vendrá como ladrón en la noche. Estaba en Daniel 4:12, habla de que dice que en aquel tiempo vendrá el arcángel Miguel. Y yo he explicado quién es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es aquel que pelea a favor del pueblo de Dios. Mire qué lindo, mire qué hermoso. Y dice que entonces, dice, el arcángel Miguel levantará y peleará por el pueblo de Dios, y todos aquellos que estén escritos en el libro de la vida, con aquel resplandor levantaremos. Muchos carros, van a haber muchos accidentes. ¿Por qué? Porque muchos carros van a ir manejando solos en ese día, en ese momento. Acordémonos que en unos lugares va a ser de día, en otros de noche. Esto va a ser mundial. Así va a ser la iglesia. En cuando unos estarán durmiendo y de repente el esposo se levantará, no encontrará a la esposa no encontrará a los hijos, no encontrarán a los padres, el jefe habrá desaparecido, los compañeros de trabajo desaparecieron, aquellos pilotos. Por eso habrán muchos desastres, habrán accidentes, porque muchos aviones se quedarán sin piloto, muchos carros se quedarán sin driver. Pero antes de que venga este momento, el Señor va a mandar a su ángel, así como lo mandó a Pedro. Pedro estaba a punto de ser, aquí la Biblia lo dice, no lo digo yo, que Herodes tenía planeado sacarlo al día siguiente y mostrarlo al pueblo para matar a Pedro. Eso era lo que Herodes quería. Y Herodes representaba la autoridad. Herodes representaba el gobierno. Así mismo va a pasar. Así mismo, cuando el enemigo haya llegado a las mentes de los gobiernos, eso es lo que los gobiernos van a querer hacer con los hijos de Dios. Y ahí es donde el ángel de Jehová va a levantar a todos aquellos que seamos hijos de Dios, aquellos que vivamos una vida completa, una vida llena de santidad, una vida llena del Señor, una vida que sea de acuerdo al corazón y el amor de Dios. Lo que tú tienes que poner todo lo posible, todo lo que es posible para ti, porque lo imposible, lo que es santo, lo que es espiritual, el Señor es el que lo va a poner. Y mire lo que dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció. Mire qué hermoso, resplandeció aquella luz, y aquellos hombres que estaban con él no lo vieron. Así será aquel que se va a quedar, que no va a ver. Se va a quedar y mucho, va a haber un desorden, va a haber un movimiento que no van a saber dónde se fue la iglesia del Señor. Por eso el Señor te está diciendo a ti, como el ángel le dijo a Pedro. Mire qué hermoso lo que le dijo. Entonces dice, tocando a Pedro, le tocó.
Mire, Pedro estaba, dice que en medio, y aquí los guardias estaban a la par de él y otros 2 guardias allá cuidando la puerta. No sabían por cuál puerta el Señor los iba a sacar. No sabían que Dios es más poderoso, que Dios tiene planes perfectos que tú y yo nunca podemos entender. Mire qué lindo. Yo no sé cuántos de ustedes me están entendiendo el mensaje que el Señor te está dando hoy. Revisa las Sagradas Escrituras, lee la palabra, pídele al Señor que Él abra tu entendimiento, que Él abra y te haga descubrir todos los tesoros que la Biblia tiene. Y dice, y he aquí, dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y escuche lo que le dijo el ángel. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Mire qué belleza. Usted y yo vamos a ser transformados. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser revestidos con ropa nueva, con ropa que no sea corruptible. Por eso nosotros vamos a ser transformados, vamos a ser levantados en cuerpos transformados, con nuevas sandalias, con nuevas ropas, con ropaje blanco delante del Dios Altísimo, y vamos a subir así como el ángel le dijo: cíñete. Es lo que el Señor te está diciendo hoy a ti. Si estás haciendo algo que no sea agradable delante de ti, prepárate, porque ese momento hermoso viene. Esta gran revelación hermosa está a punto de abrir nuestros ojos. Ya no solamente lo vamos a ver espiritualmente, sino que lo vamos a vivir realmente, literalmente lo vamos a vivir. Y eso es lo que le espera al pueblo de Dios. Es lo que el Señor te está diciendo a ti hoy, en esta mañana. Prepárate, porque de los ángeles de los 4 vientos, así como el enemigo va a usar las 4 puntos cardinales de la tierra para que el pueblo de Dios sufra, así también el Señor de los 4 puntos cardinales va a levantar a su iglesia, va a levantarte a ti, me va a levantar a mí, nos va a dar poder, nos va a dar autoridad. Hoy es el momento que tú y yo debemos de reprender al enemigo. El enemigo no tiene poder delante de ti, no tiene poder delante de Dios, no tiene poder delante del poderoso pueblo de Dios. Tus oraciones que lleguen como flechas, como dardos hasta el trono de la gracia. Y dice, qué hermoso, y dice, átate las sandalias, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Así va a ser el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo estemos durmiendo y nos despierte, ya es hora de irnos con nuestro Padre. Mire qué lindo. Yo le oro al Señor, le oro y le lloro. Ayer yo estaba aquí en este mismo lugar y yo decía: Señor, qué hermoso lo que tú me has dado, Padre, qué bendición más grande. Esto tú me estás revelando, Señor, lo que puede pasar, lo que puede ser. Es similitud de lo que puede pasar. Yo no sé cuántos de ustedes están entendiendo la palabra. Yo no sé a cuántos el Señor está impactando tu corazón, a cuántos les está abriendo la mente, los oídos, a cuántos el Señor le está diciendo: tú eres Pedro, tú eres la iglesia, tú eres aquella que está representando. El ángel que tocó a Pedro, que le dijo: levántate, es el Espíritu Santo que nos va a levantar en aquel día. El Espíritu Santo ya no va a quedar aquí en la tierra. El Espíritu Santo se va a ir juntamente con nosotros. La luz de Dios va a ser aquella que va a resplandecer en nosotros. A los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahí están los mártires, aquellos que representan a Jacob, aquellos que dieron su vida, aquellos que no retrocedieron, aquellos que murieron en la India. La Biblia solamente habla de ciertos nombres, pero en realidad hay miles y miles en todo el mundo. Gente que dejó un legado, gente que dejó en la historia, en la familia de ellos mismos, dejó una palabra, dejó una
una convicción de que habían creído en Cristo Jesús. Mire, ya van a ser las 4 y no termino. Y dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Claro, era algo que él nunca había vivido, era algo que él no lo conocía. Entonces él no sabía ni si estaba soñando o estaba viendo una revelación. Y dice, habiendo pasado la primera y la segunda puerta. Fíjate, la segunda venida de Cristo, ya pasó la primera cuando Él vino aquí, ahora viene por segunda vez por su pueblo. Y aquí dice, hasta que pasó por la segunda puerta, llegaron a la segunda puerta de hierro que daba a la ciudad. ¿A cuál ciudad? A la gran Jerusalén, donde el Señor dice que nos llevará para reinar juntamente con Él. Y Jerusalén, ahí es donde iba Pedro. Pedro iba a regresar a Jerusalén. Mire qué hermoso. Dice, y daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¡Qué lindo! El ángel de Jehová se va a apartar de nosotros cuando estemos juntamente con el Señor. Así va a librarnos el Señor de la mano del anticristo, de la mano de esa gran ramera, de la mano del falso profeta, de aquellos que quieran hacer sucumbir a la iglesia. La iglesia no va a retroceder. La iglesia sabemos a quién hemos creído, en quién hemos dado ese paso de arrepentimiento. Y dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, y de todo lo que el pueblo, según de Dios, de la gran ramera, esperaba, que la iglesia se van a quedar burlados nuevamente, porque el Señor no va a permitir que tú y yo acabemos en las manos del enemigo. No va a permitir el Señor que tú y yo pueden arrancar nuestra vida, pero no nuestra convicción delante de Dios. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Gracias, hermanitos, gracias, que el Señor te ayude, que el shalom de Dios esté contigo.